¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy martes 1 de agosto del año 2023. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, hoy nos acompaña en la entrevista el coordinador distrital electoral de los distritos 29 y 30 en la zona sur del estado de Veracruz, Roberto García Alonso, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Roberto, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado Fernando. Gracias, muy amable, gracias a ti por la invitación. Aquí estamos, agradecemos a todos nuestros amigos cibernautas que nos siguen a través de este importante medio. Muchísimas gracias por la invitación y me reitero a tus órdenes, Fernando, como siempre, y a nuestro auditorio que nos sigue el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Oye, para quienes lo conocen, que lo conocen ampliamente, seguramente, Roberto, por toda una trayectoria que has tenido en el ámbito público, una persona que se ha caracterizado siempre por su compromiso de trabajo. Gracias. Una persona que ha tenido seriedad en su trabajo, que las responsabilidades que ha tenido con el gobierno, cuando ha tenido algún cargo público, siempre lo ha hecho de manera seria y de manera responsable. Roberto García Alonso ha ocupado cargos importantes en el gobierno del estado de Veracruz y como tú mismo has dicho, Roberto, tú eres un hombre institucional, eres un hombre que independientemente de las siglas de cualquier partido, cuando tú tienes algún cargo, procuras desempeñarlo a cabalidad. Entonces, para quienes conocen a Roberto García Alonso, tienen una imagen positiva de él, porque hemos tenido la oportunidad de platicar muchas ocasiones contigo, pero quienes no lo conocen, hoy vamos a conocer un poquito más de Roberto García Alonso, un personaje de verdad que tiene toda una trayectoria política en el estado de Veracruz. Roberto, para empezar, a ver, Roberto, el tema electoral que es muy importante y que desde luego ya entramos en todo. Se adelantaron los tiempos porque arrancábamos septiembre, octubre, estábamos arrancando de acuerdo a lo que programa el Instituto Nacional Electoral. El señor presidente de la República adelantó los tiempos. Adelantó los tiempos. Roberto García Alonso es delegado distrital de los distritos 29 y 30 del PRD. Es un personaje que hoy está representando en las oficinas electorales a instituto político. Pero a ver, Roberto, los tiempos se adelantaron. Así es. Los tiempos caminan más rápidamente. ¿Cómo se preparan para poderle hacer frente a este proceso electoral, Roberto, desde el ámbito electoral, desde luego? El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, adelanta los tiempos con la cuestión de lo que es el partido, lo que es Morena. Sí. Vemos prácticamente que el señor presidente es el vocero oficial de Morena, cuando sabemos que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque él es el presidente de la República, de todos los mexicanos y de todas las mexicanas, en primer lugar. Cuando llega a ocupar este cargo, él no tiene que tener distingo alguno hacia ningún partido. Es gobernar hacia todos. Pero ¿qué pasa? Que se ha vuelto hoy tanto vocero de Morena como se ha vuelto el coordinador de campaña. Y es quien decide y es quien pone prácticamente en Morena cuáles son a seguir las reglas para todas las corcholatas que hoy están inmersos ya y se adelantaron a este proceso electoral. Que sabemos y muchos conocen sobre la materia, que estamos hablando de actos anticipados, sí, Fernando, y gastos anticipados de campaña. Vemos entonces que no está respetando las reglas del juego. Sabemos de antemano, por historia, que el señor, las veces que no lo dejaron llegar, que lo que él siempre ha señalado, ¿qué decía? Pedía piso parejo, decía cállate chachalaca, se molestaba el señor porque le hacían cuestiones de que no lo dejaban, no lo permitían, lo acosaban, etcétera, etcétera.
Hoy eso que el señor vivió en carne propia, hoy él lo está aplicando a la oposición. Entonces, es muy ambiguo el señor Andrés Manuel López Obrador, yo siempre lo he dicho, ha sido o fue un buen oponente. Hoy que está en el poder, nada más no. Necesitamos otro Andrés Manuel López Obrador que le haga contrapeso al Andrés Manuel López Obrador que está ahorita. Lo necesitamos en la oposición. Así Roberto. es. Fíjate que lo dices muy claramente, Roberto, porque el presidente de la República, Roberto, ha roto todas aquellas reglas que él mismo, como oposición con su partido, en su momento con el PRD, impulsó. Esto que acabas de decir, Roberto, de lo de el cállate chachalaca, aquel que le dijo a Vicente Fox que salga. Fue tan un clamor de la oposición que se fueron a la Constitución para reformar o llevar a cabo una reforma precisamente para que el presidente de la República no interviniera en los actos electorales, ¿no? Parte de esas quejas y denuncias que presentó Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición, parte de esas reformas nacen exactamente de lo que se quejaba Andrés Manuel López Obrador. De ahí vienen ciertas reformas también. ¿Para qué? Para que entonces el árbitro electoral aplicara esas mismas reformas. Hoy, ¿qué pasa? Un Andrés Manuel López Obrador desbordado, apasionado, que dice, no, al carajo las instituciones, al carajo la ley. Hoy en día Andrés Manuel López Obrador considera que la ley es él nada más. Es su única ley la que vale. Y esa es la cuestión, y esos son los momentos que hoy estamos viviendo. El INE le mandó un estreñimiento, le dijo, ya no puedes hablar, no le importó. Desafortunadamente, no son como muy duras las cuestiones de las sanciones del INE. Además sabemos que cuando hay un tipo de sanción no pasa de una multa, que a final de cuentas no la paga el propio presidente de la República, no sale de su bolsa, pues claro está, pues sale de otro lado, pagan esa multa, pero el señor sigue hablando. Hemos señalado como oposición de Guadalupe Tadei Zavala, igual. Ella es recomendada y todos sabemos que Guadalupe Tadei Zavala es recomendada de Andrés Manuel López Obrador. Hoy es la flamante consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Por eso vemos que prácticamente hoy en día el INE no ve, el INE calla, el INE no escucha. Entonces, hay cuestiones ahí que todavía faltan destrabar. Afortunadamente, tenemos otras instituciones que bendito Dios no las ha contaminado o bendito Dios no las ha desaparecido Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando, imagínate Fernando, ¿qué hubiera pasado si su recomendadita para ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia hubiera llegado? Estamos hablando de Yasmín Esquivel. Imagínate. La situación estuviera peor, el señor estaría haciendo lo que se le ocurra, como siempre ha sucedido. Sería un desastre. ¿Por qué te la pongo más fácil? Porque el señor hoy en día no permite que el INAI entre en funciones. Porque tenemos el problema que faltan algunos consejeros para que siga funcionando como debe de ser el INAI. El INAI, él dice, no, a mí no me conviene el INAI. ¿Por qué? Porque el INAI le está exigiendo transparentar todos los gastos, llámese el Tren Maya, llámese Dos Bocas, llámese la IFA, llámese cualquier tipo de tema de obra. Hoy en día se reservan esa información y es la que no quieren dar a conocer. Yo no entiendo por qué mucha gente habla y dice del señor presidente que es honesto, que es una persona, un personaje honesto, si está haciendo todo lo contrario al desaparecer una institución o querer desaparecer, el querer desaparecer una institución, cuando esa institución cualquiera de nosotros podía pedir información y estaban obligados a entregarnos esa información. Hoy en día la quiere desaparecer porque no conviene a sus intereses del señor. Y luego si le sumas a esto, Roberto, estamos platicando con Roberto García Alonso, coordinador distrital del PRD de los distritos 29 y 30. Y luego si le sumas a esto, Roberto, de un congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados, llámese Cámara de Senadores, que también están plegados a los caprichos del presidente, pues
¿Qué parte es la que no comprenden o qué parte es la que no entienden del sistema democrático en el que vivimos, Roberto? Mira, en el tema del mayoriteo prácticamente que tienen tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, eso le ha valido mucho al señor presidente Andrés Manuel López Obrador hacer de las suyas. Ese ha sido un gran error a veces de nosotros, los electores, cuando hacemos toda la cargada y depositas esa confianza en una sola persona. Sí. He aquí los resultados. Pero voy más allá y hablábamos del tema del INAI. Sabemos cómo está el IFAI también. Cómo está lo que es el órgano encargado de auditar. Sí. También de la misma manera, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador los tiene entrampados, los tiene sometidos. Pero bueno, vayamos al tema del cual comentabas, de la mayoría que tiene en el Senado y en el Congreso. Sí. Ese es un grave error. El cargarle a todos y darle toda la responsabilidad a una sola persona, es por ello que todas las reformas, bendito Dios, Fernando, y lo digo al público en general que nos sigue y que les agradezco nuevamente el que nos estén siguiendo a través de este importante medio, en un momento dado, aparte de que tiene mayoría el señor, independientemente se le han ido sumando otros políticos más, llámese del PRI, del PAN y del PRD, se han ido sumando. Yo no entiendo por qué hoy en día insisten muchos los fanáticos o simpatizantes de Morena en decir que el PRIAN es corrupto. Oye, el PRIAN, Fernando, el PRIAN está en Morena. Claro. Te voy a poner el ejemplo nada más de mi municipio. Sí. ¿Dónde está hoy en día la gente de Marcelo Montiel? Está en Morena. Claro. ¿En dónde están hoy los petroleros? Te hablo de don Ramón Hernández Toledo. Claro. Te hablo de Jorge Guade. Te hablo de un sinfín de secretarios generales o líderes que hoy están en Morena. Claro. ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde está realmente la honestidad? Sí. De que Morena diga o digan sus simpatizantes o sus fanáticos que el PRIAN es corrupto, si hoy el PRI prácticamente está casi convaleciendo, pero porque la mayoría de estos priistas corruptos, sinvergüenzas, están allá. Te voy a poner el ejemplo de Mónica Robles, cuando fue alcalde Iván, uno de los peores presidentes que hemos tenido, Iván Gilman. ¿En dónde está? ¿En dónde está su socio de Iván, Mariano Moreno Canepa, apostándole su recurso en Morena en Anchital? Claro. ¿En dónde están todos esos que se enriquecieron de la noche a la mañana y que la gente sabe los tipos de sinvergüenza que son? Están en Morena. Sí. Entonces, ¿por qué decir? Es algo tan irrisorio, algo que causa gracia decir, es que los del PRIAN y los del PRIAN quieren volver. No es que quieran volver, es que ya están allá. Oye, y lo más grave de todo, Roberto, que esos que tú dices, que a nivel nacional, a nivel nacional estamos peor. A nivel local, no, esos son los que dicen, por ejemplo, que antes robaban más, que antes había más corrupción y son los que están acá. ¡Qué barbaridad! Oye, Roberto, pero bueno, volviendo al tema tan importante que estamos tratando y que yo creo que también es importante lo que acabas de decir, como para tener un contexto realmente, cuando la gente está enfrascada o está, enfocada en decir es que antes estaba lo peor, ¿no? O el gobierno prianista era muy corrupto. Sí, fueron corruptos. Pero eso nunca los voy a... Pero como bien dices tú, toda esa gente que ahora está en Morena y que los ciudadanos y que críticos como tú, personas como tú, con un amplio criterio, y que también hay mucha gente que señala los puntos tan graves que están sucediendo, pero que también hay mucha gente seguidora que está cerrada de la vista, que no alcanza a ver. Pero a ver, Roberto, volviendo al tema nacional, que esto es algo muy interesante, yo creo que viene y permea hacia abajo. Así es, está sucediendo. Sí, porque mira, Roberto, el mismo presidente de la República, como opositor, señalaba tantos y tantos errores del oficialismo, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Hablaba de la falta de transparencia. Ya dijiste tú, un organismo tan importante como es el INAI, que hoy lo quiere desaparecer. Pero, Roberto,
este cambio, esto que sucedió en el presidente, ¿por qué una persona que justamente se quejaba de todo esto, por qué al llegar a la presidencia practica incluso el presidencialismo a una escala que no habíamos visto desde la época quizá de Díaz Ordaz, de Salinas de Gortari? Hace lo mismo que tanto criticó Roberto y que tambalea y que debilita a nuestras propias instituciones y a las leyes de nuestro país. Roberto, ¿cómo se dio este cambio? ¿Por qué se da esto, Roberto? Mira, yo siempre he dicho que aparte de que Andrés Manuel López Obrador trae en su ADN, trae el ADN priista, aprendió esas mañas de los mismos priistas. Él mismo, ¿verdad? Él lo ha reconocido y todos sabemos su ADN, no nada más de él. Sabemos también del propio Manuel Bartlett, del que se le cayó el sistema, aunque lo niegue y busque responsables, el propio Andrés Manuel López Obrador. Ignacio Valle. Valle, que se benefició mucho cuando tenía esos programas y era encargado, y hoy López Obrador se dice engañado de Ovalle y es su compadre. Vemos el caso de Ricardo Monreal, el propio Marcelo Ebrard, todos ellos fueron priistas, traen su ADN priista. ¿De qué? De corruptos. Hay que ser honestos, es decir, no podemos en un momento dado tapar el sol con un solo dedo. Y cuando hablamos de este tipo de cuestiones de priistas, hoy en día podemos ver a Eliezer Guerrero, primo hermano de Cuitlavo García Jiménez, a quien se le ha señalado y a quien también la información que ha permeado por ahí a los medios sobre las empresas fantasmas donde se chingaron 100 millones de pesos. Vemos al mismo Gómez Casarín. Gómez Casarín le cargaba las maletas a Javier Duarte, igual que Eliezer Guerrero. Del Congreso de Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, independientemente y regresando al tema que nos ocupa, que me pregunta sobre el caso del señor presidente, eso sucede y toda la gente lo sabe, sucede con la mayoría de los políticos. Prometen en campaña y cuando llegan sufren demencia o se les olvida todos los compromisos que hicieron en campaña. Yo le pregunto a nuestro amable auditorio, de todos esos compromisos de campaña que hizo nuestro señor presidente, ¿cuáles ha cumplido? Hablamos que iba a acabar con la inseguridad, habló que el tema del seguro social íbamos a estar mejor que Dinamarca, habló sobre cuestiones de corrupción, acabó con acabarla con el tema de la impunidad. Eso es lo que hoy existe. Hay quienes no quieren ver la realidad. Hay que ver la realidad. A mí no me pueden engañar, ni se pueden decir algunos de los que nos están siguiendo, que me diga Roberto ejemplos. No necesito poner muchos ejemplos. Con el hecho de salir a la calle, puedo ver cómo está mi municipio de Coatzacoalcos y hoy gobernado por Morena. Y pueden decirme, eso fue una herencia. Ah, señores, ¿quién estuvo antes de Amado Cruz Mapilca, que es un perfecto inútil? Estuvo también otro bandido, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, también de Morena. ¿Y quién estuvo anterior? Claro, un priista también corrupto, que se llama Joaquín Caballero Rossiñol. Entonces, pero que lo denuncien en todo caso. Nunca lo denunciaron. Y es el mismo caso que hoy les puedo decir del señor presidente. Exacto. ¿Por qué no metió a la cárcel a Enrique Peña Nieto siendo un super bandido? Esa es la cuestión. Ahora, el señor presidente, todas esas mañaneras se la lleva echando culpas al pasado, echando pretextos por todos lados. Señor presidente, usted está ahí para gobernar. Es como si a mí me dejan al cargo de una escuela como director y voy a seguir echando culpas. El nivel de la escuela donde me hicieron responsable va a seguir peor. Esa es la cuestión. Si llega ahí, además, recordemos que el señor, antes de llegar como presidente de la República, tenía, según él, todos los remedios para componer el mundo o el país. ¿Qué pasó? Llegó el señor y no ha hecho nada. Sí. Estamos cada vez peor. Hoy señalan el caso del dólar. Que el dólar, que ¿cómo está el dólar? El dólar es un tema como el precio del petróleo. Fluctúa. ¿A través de qué? De los mercados internacionales. Claro. No es que estemos bien en economía. No puede ser posible, Fernando, y amable auditorio, que hoy un kilo de tortilla valga más que $1. En primera les digo, yo en lo personal compro con peso mexicano y no con dólares. Claro. Entonces, a mí no me interesa el tema del dólar para nada. ¿Por qué? Porque compro con pesos mexicanos. Claro. Para mí es importante, vayamos a comprar los productos de la canasta básica y veamos a cómo están los productos de la canasta básica.
Y no nada más eso, el tema de la gasolina, que el señor presidente de la República, que yo en lo personal, con todo respeto, lo considero un mitómano, el señor dijo que iba a estar a 10 pesos el litro una vez que le entrara. Y así te puedo nombrar un sinfín de situaciones que el señor se ha comprometido. Existen videos, quieren pruebas, señores. Hay videos, hay tweets, hay páginas por medio de Facebook, hay entrevistas del señor. Y ahí vean ustedes, desenmascárense ustedes. Es decir, ustedes mismos pueden ver que realmente lo que yo les estoy diciendo es una realidad. Oye Roberto, y es que desgraciadamente también, Roberto, y yo creo que tú lo sabes y lo sabes muy bien, las mañaneras desde el púlpito presidencial se utiliza, digamos, para adoctrinar, para tratar de influir en las ideas y atacar, principalmente atacar. Porque, por ejemplo, sí, porque esta parte, Roberto, tan importante de las mañaneras, que debería utilizarse para bien informar, como bien lo dice, se ocupa para otras cosas. Así pero es. Roberto, hay algo muy importante también, porque desde las mañaneras el presidente se ufana y dice, ¿saben qué? Los programas sociales, nosotros somos los que más programas sociales damos, los que más dinero damos, construyendo el futuro, adultos mayores, en fin. Pero todo eso, programas sociales, Roberto, pues salen también además de los bolsillos de lo que pagamos impuestos, así es. Pero lo señala constantemente ahí, que mucha gente lo llega a creer que sale del dinero, pues de la bolsa del presidente. Y esa forma, Roberto, de decirlo constantemente, es algo que creo yo, no sé, tú me lo dirás mejor, que hace que la gente crea ciegamente en un presidente que todos los días miente desde la tribuna, Roberto. Mira, yo creo que la gente, más que otra cosa, la gente está muy agradecida. Yo lo reconozco, la gente está muy agradecida con el señor presidente por esos apoyos que da a nuestros viejitos, a nuestros jóvenes. La gente es agradecida y la gente le es leal en ese sentido. Pero también, cuando yo te decía hacia atrás, es que este tipo de programas no son nuevos, con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, son apoyos que siempre se han dado, todos los gobiernos han dado este tipo de apoyos. Hoy el señor, hay que reconocerle, trae una estrategia muy buena, asesores muy buenos, tengo entendido que hasta venezolanos, entonces cubanos, trae gente muy preparada que lo asesora muy bien. Y la verdad que hay que reconocerle, la cuestión de marketing la maneja muy bien, la cuestión de estrategias la maneja muy bien, pero concretamente, y en nuestro lenguaje sería más concreto, sabe cacaraquear el huevo. Sí. Y el señor de esa manera juega, la gente es muy agradecida. He platicado con algunos amigos, con mucha gente también de escasos recursos, y ellos dicen, es que estamos agradecidos, pero están viendo la realidad. Sí, sabemos que vivimos del carajo, estamos muy mal en todo, pero estamos agradecidos con él. Y lo primero que te dice es que antes robaban y no daban. Hoy este señor puede robar, pero sí reparte. Esa es la mentalidad, desafortunadamente, del mexicano, en decir que robe, pero que también dé, cuando puede ser de otra manera. Pero bueno, la situación concretamente, y te voy a poner un ejemplo que yo viví en carne propia, es que me voy a consulta porque tengo una enfermedad crónica prácticamente, y voy a consulta, y platicaba de este tema con la doctora, el tema de las medicinas, y me decía ella que los viejitos viven muy agradecida con Andrés Manuel López Obrador por la pensión que les da. Principalmente ella atiende a esta gente, a la gente adulta, a nuestros viejitos. ¿De los bienestares? Eso, acuérdate que es otro tema también de la cuestión, porque le partieron la figura, acuérdate, comenzaron, al Seguro Popular lo tronaron, pero además se chingaron la lana, miles de millones se chingaron. Andrés Manuel se chingó un chingo, no nada más de fideicomisos, de todo, le ha roto la figura a todo. Un fracaso. Pero independientemente sabemos que la cuestión del Seguro Popular, las escuelas de tiempo completo, no, el señor ha desbaratado todo por completo, todo le ha pegado en la figura. Pero independientemente, quita el Seguro Popular y el señor dice que el INSABI va a ser lo mejor del mundo en atención médica y todo, especialistas, y fue un verdadero fraude. ¿Dónde está ese dinero? Sabrá Dios, el señor lo desapareció. Pero bueno, ¿qué pasa ahorita? Dice, bueno, el INSABI no, ahora voy a montar toda esa gente del Seguro Popular, toda esta gente del INSABI se la voy a montar al Seguro Social.
Ve la situación que tiene el Seguro Social, sin camillas, sin sillas de ruedas, sin colchas, sin medicamentos. Es decir, el Seguro Social sin mantenimiento a los climas. Está de la chingada el Seguro Social. Con todo respeto, sí. Está pero pésimo. Sí. Ahora, imagínate toda esa gente, los que trabajamos, pagamos una lanita, una cuota al Seguro Social por cada trabajador, y eso con lo que se sostenía prácticamente el Seguro Social. Pero ahora le metes toda esa carga, está peor. Por eso el Seguro Social ya tronó prácticamente, ya lo desapareció el señor. Yo te decía, regreso otra vez a mi tema, y le decía a la doctora que la cuestión de, estamos platicando, y me decía del tema de nuestros viejitos que llegan a consulta. Y ella le decía algo muy cierto, que es lo que yo quiero meterle a la gente en esta situación. El dinero o el recurso que les da el señor presidente, en primera, claro, no sale de la bolsa del señor presidente. Se les ha dicho hasta el cansancio, es de los señores que pagan impuestos, de los que van a compras, a Chedraui, a Soriano, o sea, son de los que pagan impuestos, de su trabajo, del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre el producto del trabajo. Todos esos impuestos caen en una canasta, y es donde prácticamente se les está dando ese apoyo a todos. A los estudiantes con becas, a nuestros viejitos, a los discapacitados, etcétera, etcétera. Concretamente, la doctora, cuando platicábamos este tema, me decía que ella misma le ha dicho a nuestros viejitos que llegan a consulta, que no estaría mejor, Fernando, no estaría mejor que además de que se les diera esa pensión y ese apoyo que se les diera. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, Fernando, ya está elevado a rango constitucional. Claro. No hay quien quite ese apoyo. Ya está dado, está en la misma Constitución, nadie te lo puede quitar. Claro. Allá andan los siervos de la nación amenazando a la gente que si no votan por Morena en las siguientes elecciones, se los van a quitar. Sí. No se los pueden quitar. Que si pasa X o Y situación, les van a reducir. Si llega a ganar la oposición, nadie puede hacer eso, porque reitero, ya está en la Constitución. Bueno, a final de cuentas decía la doctora, y es muy cierto, que le decía a los viejitos, ¿qué le parece a usted si además de recibir usted su pensión, porque ya viene en la Constitución, y que ese dinero que le regala el gobierno o que le da ese apoyo, ese dinero pudiera servirle para comprarse unos zapatos, unos calcetines, unas truzas, unas playeras, unas chanclas? Que ese dinero les sirva hasta para darse el gusto de ir a comerse un buen caldo de res, qué sé yo, que se den ese gusto. En cambio, lamentablemente, ese dinero, en lugar para que ellos lo utilicen, ¿sabes para qué sirve, Fernando? Para comprar sus propios medicamentos, sí, porque, por favor, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el hospital, en el centro de salud, no hay ningún bendito carajo de medicinas. Es lamentable. Y prácticamente de ahí, Fernando, ellos, ese apoyito del cual viven agradecidos, porque son agradecidos y qué bueno, y le son leal a Andrés Manuel López Obrador, ese mismo dinero les sirve para irse a comprar un medicamento. Yo en mi caso, un medicamento nada más, insulina, cualquier otro tipo de medicamento, no gasto mínimo de 5,000 pesos en todos los medicamentos mensual. Entonces, ni aunque yo estuviera recibiendo, imagínense, ese recurso prácticamente serviría nada más para pagar. ¿Por qué no mejor recibo el apoyo? Pero sabes que Andrés Manuel López Obrador no seas un sinvergüenza, y también que haya medicamentos. Claro, de esa manera, pues digo yo, señor presidente, está haciendo bien. Claro. Y hay que reconocer, yo siempre lo he dicho y vuelvo a invitar a la ciudadanía y aprovecho este medio, necesitamos votar por la persona, ya no por el partido. Ya no por el partido. Hoy nos ponen un gato, un burro, un buey, un caballo y Morena, y gana ese. ¿Por qué? Porque la gente se va por la marca. Claro. Y no es la marca, es la persona. Veamos hoy cómo está Coatzacoalcos con Amado Cruz Malpica. Yo en lo personal decía, pues qué bueno, Amado Cruz Malpica es abogado, está preparado, va a hacer algo bueno. Pero mucha gente dice, ¿cómo fue diputado? No hizo nada. Fue otra vez diputado, no hizo nada. Bueno, pero hay que darle la oportunidad como alcalde, a lo mejor se hace algo. Señores, vean ustedes los resultados, no me crean a mí. Vean ustedes los resultados. Reitero, necesitamos votar por la persona, claro, y darle la confianza por esa persona que quiera su municipio, por esa persona que quiera el bien para su pueblo. Eso es lo que debemos de hacer. De que de este lado de oposición hay ladrones, sí es cierto, señor, sí, yo no voy a defender a nadie. Hay ladrones, hay sinvergüenzas, pero afortunadamente muchos de esos ladrones y sinvergüenzas y con cola muy larga
hoy están en Morena y no me pueden decir que no están en Morena. Ahí está el verdadero prianismo allá en Morena el día de hoy. Sí, y luego para hacer un resumen de esto, Roberto, al final de cuentas, ni el sistema de salud como Dinamarca, y lo peor es que también ha aumentado en millones la cantidad de pobres, ¿no? Primero los pobres, y el Señor ha cumplido en esa parte. Primero los pobres, y claro que sí, primero los pobres porque han aumentado a más millones, creo a 4 o 5 millones de pobres han aumentado. Entonces el Señor, pienso que por ahí no mintió, de tantas miles de mentiras que ha dicho en la mañanera, en esta ocasión no mintió. Él dijo primero los pobres, y claro que sí, primero los pobres porque van en aumento. Claro. Gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, oye Roberto, y esta forma de gobernar, esta forma que tiene el presidente, que la traduces muy bien, que la ves con claridad, como la vemos mucho también con claridad, sí. Pero esta forma tan retórica que tiene también de enviar el mensaje, pues hasta hoy pareciera ser que le ha funcionado, porque mucha gente también no alcanza a ver lo que está sucediendo en el país. No. Ahora, si le sumamos, ¿en dónde radica, Roberto, a tu punto de vista, en dónde radica yo diría, un fracaso del presidente que le ha fallado a millones de mexicanos, Roberto, que tenían una gran esperanza con este presidente, cuando confiaron en el combate a la inseguridad, a la corrupción, impunidad, nepotismo? Sí. ¿En dónde radica, Roberto, de este personaje político que pareciera más metido en las campañas electorales, dejando a un lado la investidura, dejando a un lado su figura como presidente, como jefe de Estado? ¿En dónde radica este problema, Roberto? ¿Por qué no enfrentar como presidente de la República los problemas que existen? ¿Por qué preferir ser jefe de un partido político en lugar de gobernar? Mira, te voy a decir algo, amor, mucha gente me da la razón en este sentido, y la única respuesta que te puedo dar es político. ¿Cuántos políticos no conocemos? ¿Cuántos políticos conocemos que la única situación de Andrés Manuel López Obrador es que es lo que quería era ser presidente de la República? Era como un capricho. Nada más, pero ese capricho, como una ambición, no nada más era ese capricho. Andrés Manuel tiene muchos caprichos más, muchos. La situación es muy lamentable porque él quiso llegar a ser presidente y lo logró. Desafortunadamente él pudo haber pasado a la historia como un buen presidente. Claro. Tuvo el apoyo, tuvo la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado, pero se equivocó en muchas cosas. Ese es el problema. No es lo mismo decir que hacerlo. Y Andrés Manuel, pienso que eso fue lo que le falló. Tuvo la oportunidad. Yo cuando digo un presidente de Morena y hace bien su trabajo, hay que reconocerlo. Claro. No es de atacar como oposición, no. Si hay un presidente municipal o un presidente de la República que esté haciendo bien su trabajo, hay que reconocerlo. Sé que Andrés Manuel es un ser humano igual que yo y tiende a equivocarse porque es un ser humano, pero el Señor no logra entender, el Señor no tiene razones. Yo he invitado a través de mi Face, he invitado a esos señores, a los fanáticos o a quienes siguen, a los mismos bots, porque tienen un pinche ejército de bots que a mí no me intimidan, por lo menos. Yo sigo manejando y hablando y contestando, pero ese ejército de bots, vayan y pregúntenle o díganle o preséntenle una queja en las mañaneras a Andrés Manuel y van a sentir la furia del Señor. Claro. Porque al Señor no lo puedes corregir, el Señor no es ni cuestionar, el Señor no escucha consejos, Fernando, el Señor se siente impoluto. Ese es su grave problema del Señor, no escucha a nadie. El Señor piensa que lo que Él está haciendo es lo correcto. Ese es el grave problema. La otra, si hablan de que se acabó la corrupción, yo lo primero que pediría es, ¿por qué no auditan Dos Bocas? Sabemos que comenzaron con 8,000 millones de dólares, hoy van arriba de 20,000 millones de dólares. ¿Por qué no auditan a Rocío Nale? ¿Por qué no la auditan? ¿Qué acaso van a la mitad en el moche de lo que se está pidiendo allá?
Mucha gente, amigos que tengo allá, me han dicho que sí les piden moche y aquí vienen con que no. ¿Por qué no eso lo audita el señor presidente? Claro. Si tanto se jacta y se llena la boca en decir que ellos no son corruptos, que la corrupción se acabó. ¿Por qué no investigan a Zoé Robledo, que hoy ya quiere ser candidato a gobernador por Morena en Chiapas? Y ahí anda el otro señor por ahí, Velasco, también Manuel Velasco anda en campaña y con fotitos sembrando, que no tiene vergüenza, Manuel Velasco, el del Partido Verde, no tiene vergüenza en poner esas fotos cuando sabemos que no hizo nada, Fernando, en contra de todo lo que deforestaron. Ahora que va a pasar el Tren Maya, me acaban de matar a un jaguar. ¿Cuántos animales no han matado? ¿Qué campaña hizo el Verde cuando cerraron la cuestión de los circos, de retirar los animales? Muchos animales de esos se murieron. Ese es Manuel Velasco, no tiene vergüenza. ¿Cómo dejó a los chapanecos endeudados? Todo lo que le robó, claro, las tierras de las que se hizo Manuel Velasco. Es decir, ¿por qué no investigar a Rocío Nale, a Manuel Velasco, a Zoé Robledo también, a todos esos señores que andan por ahí, que como son amigos de ellos, pues tienen el manto protector de la impunidad de Andrés Manuel? Y se supone que decían que eran otra cosa, ¿no? Y no iba a acabar, sigue siendo la misma corrupción, como sucedió, y también lo digo, señores, y lo aclaro, como sucedió también cuando gobernó el PRI, cuando gobernó Morena, igual lo digo, la misma corrupción de Felipe Calderón, la misma corrupción de Vicente Fox, la misma corrupción de Salinas de Gortari. Ese es el grave problema, que hemos tenido puros gobernantes corruptos. Esa es la realidad, pero no levantamos la voz. Hoy todo el mundo nos quejamos y por Face y decimos, nos quejamos, pero somos una bola de agachones. Eso es lo que estamos demostrando. Claro. Mientras a ti no te pase nada, no te quejas. Si al vecino le paga, nada más estás por la ventana de chismoso viendo qué le está pasando al vecino. Sí. Pero si es a la inversa, que es a ti el que te están perjudicando, lo primero que exclamas es: pinche vecino, ¿por qué no me vino a ayudar? ¿Y por qué cuando el vecino lo estaban atacando o le estaba pasando, por qué no saliste? Ese es el problema que tiene el mexicano. Nos pasa lo de los cangrejos. No nos ayudamos entre nosotros. Somos buenos criticando, pero malos para ayudarnos entre nosotros. Puede pasarle a tu vecino de acá al lado lo que está un bendito coche, no eres capaz ni tomar la placa y reportar, no. Nada más como chismoso, como espectador. Cierras tu ventana y yo no supe nada. Pero si fuera tu hijo la que atropellaron, comienza a recordarle el 10 de mayo a tu vecino porque no te ayudó, ni por lo menos gritó, ni por lo menos le habló una patrulla. Ese es el grave problema. A uno es cuando uno alza la voz, ¿no? Así es. Oye, o es como por ejemplo, los gobernantes, ¿no? También nos concentramos nuevamente en un gobernador, en un presidente municipal, un presidente de la república, pues te dicen si hay seguridad, pues todo está tranquilo, pero pues para ellos, porque vienen rodeados también con una... Oye, lo estamos viendo ahorita acá, que está el señor gobernador, el señor secretario de gobierno, aquí en que dice Cuitlagua García Jiménez que cada día se acaba el tema de la inseguridad en el estado de Veracruz, pero se acaba para ellos, Fernando. Nada más. Porque ahorita acabo de pasar por aquí Independencia, enfrente de la Pinar, aproximadamente 15, 20 guaruras regados todos, cuidándolos. ¿Quién se acerca? Pues claro que esa es la seguridad que ellos tienen, no la seguridad que tenemos nosotros, el ciudadano de calle, el ciudadano de aquí del municipio. Esa seguridad sí la traen ellos. Desafortunadamente vivimos una realidad que a veces no queremos ver. Hay gente que prefiere mejor callar, teme, sinceramente, yo los entiendo, temen a que les quiten los apoyos que hoy reciben. Señores, nadie se los va a quitar. Reitero, repito, viene en la Constitución, nadie nos debe amenazar, eso es suyo. Qué bueno que a nuestros viejitos los apoyan económicamente de esa manera. Qué bueno si es López Obrador el que está cacaraqueando el huevo. Señor presidente, muchas gracias por darles apoyo, pero no se vale también, señor presidente, que aparte que les dan ese dinero, prácticamente no haya medicinas y no haya otras cuestiones, que el precio de la tortilla esté muy caro. La verdad que la delincuencia, se habla mucho que el señor pactó con la delincuencia, yo siempre lo he dicho. ¿Qué pasa con estos amigos de Morena? Escupen para arriba y les cae en la cara, porque es la misma corrupción, es la misma cochinada que hoy estamos viviendo. De los que antes nos quejábamos, es lo que hoy seguimos viviendo. Nadie nos puede engañar. Lamentablemente esa es la situación que estamos viviendo. Oye, Roberto, y lo peor de todo es que a esos viejitos
que nos da gusto que les den, como bien dices, todos sus apoyos y todo eso. Qué bueno. Pero también los utilizan electoralmente, ¿no? Siempre es una cosa terrible. La cuestión económica siempre ha sido, ¿sabes qué es lo más curioso, Fernando? No más que curioso, porque se quejaban fíjate de eso, ¿eh? Yo lo que digo que aparte de lo curioso, lo cínico, es la palabra correcta, lo cínico que es Andrés Manuel López Obrador, te voy a decir por qué, y de los que nos siguen no me van a dejar mentir. No puede ser posible que le digas mascotas, no puede ser que le digas solovinos, no sea que le digo no sé cuántos calificativos más, sí, y que todavía salga diciendo que a él le conviene tener puro ignorante, porque esos son los que votan por Morena. Es una cosa terrible. Entonces, no, Fernando, yo lo he dicho, nada más falta que en las mañaneras termine por mentotearle, ya sabes qué, a todos esos que lo siguen, y le aplauden, Fernando, todavía le aplauden sus ocurrencias, le aplauden el que los ofenda, pero desgraciadamente es por el dinero, por el apoyo que reciben, y nuestra gente bonita del país es muy agradecida, y yo siento que más que eso le apuesta más al agradecimiento, a la lealtad quien los está apoyando. Claro. Y eso lo ha sabido manejar estratégicamente, políticamente, lo ha sabido manejar Andrés Manuel López Obrador, y hay que reconocerle que tiene buenos estrategas, tiene buenos consejeros que están atrás de él. Pero en detrimento, ¿no? Desafortunadamente, quienes entendemos esta situación, vemos pues que no se vale porque se está lucrando con una necesidad. Y reitero, no es nada nuevo, Fernando, también hay que hablarlo y decirlo como es. No es nada nuevo lo que está llevando a cabo Andrés Manuel. Eso siempre lo han hecho los demás políticos que le antecedieron como presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos programas sociales para eso sirven, para tener al electorado contento y utilizarlo cuando es necesario. Esa es la situación. Muy lamentable lo último que voy a comentar, la situación que hoy, no nada más el municipio, no nada más el estado, el país con tanta pinche basura de propaganda de las corcholatas. Claro, sí, es decir, terrible. Habiendo otras necesidades más importantes, prioritarias, como es la salud, como es la compra de medicamentos. La seguridad. No, Fernando, hay muchas necesidades, pero yo principalmente veo la cuestión de la salud. Sí, si tú tienes salud, ya lo demás llegará por añadidura, por nuestro Padre Celestial llegará. Claro. Lo importante es la salud. Pero que no tengamos ni salud, que hasta eso nos terminó de rechingar López Obrador, que no tenemos medicamentos y prefieren apostarle a todo eso que es basura, Fernando, y tú lo sabes. Claro. Todo yo que manejo la cuestión de campaña, eso es basura, porque una vez terminando eso, todo eso se desecha y todo eso pasa, ¿a dónde? A los basureros. Se pudo haber utilizado en algo más. Así es, se pudo haber utilizado en lo prioritario que es la salud. Sí. Oye, Roberto, y ya para terminar, estamos platicando con Roberto García Alonso. Él es delegado distrital de los distritos 29 y 30 del Partido de la Revolución Democrática del PRD. Ya para terminar, Roberto, ha sido una interesante plática. Te agradezco, que hemos tenido contigo, porque tienes una forma muy clara de decir las cosas y muy directas. Y yo creo que eso es importante, hablar de frente y hablarlo de una forma directa y clara. A ver, Roberto, ya para terminar, porque no me quiero ir sin preguntarte esto, Roberto. A ver, ahora, desde la oposición, ¿cómo enfrentar todo esto, Roberto? Que ya sabemos que las campañas ya están prácticamente adelantadísimas, ya lo sabemos. El PRD, el PAN y el PRI forman un frente amplio por México que hoy está en... Y te agrego, la sociedad civil, y la sociedad, son 4. Y la sociedad, y la sociedad civil, Roberto. A ver, ¿cómo enfrentar todo esto, Roberto? ¿Cómo vislumbras todo esto? ¿Cómo sienten que les va a ir en este proceso? Que a mí se me hace muy interesante el método, Roberto, pero tú que estás metido aquí en este tema tan importante para el país, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Cómo termina? A ver, yo lo que quiero decir muy brevemente, por el tiempo que apremia, quiero decir primero que nada, mientras permanezca unida lo que es la conformación de este frente amplio, lo que es PAN, PRI, PRD y sociedad civil, ese es el primer paso, Hasta hoy ese es el primer paso. Si se mantienen unidos fuerte y comienzan a trabajar y trabajan en estructuras, puede salir adelante.
siempre y cuando no comiencen, como no tarda, y los ilumbro en Morena, que comiencen a pegarse por abajo de la mesa de patadas. Que nada más un grupito busque su interés y los demás ahí se ven. Si sigue así unida lo que es el Frente Amplio, puede lograrse algo muy importante. 2, ¿a qué le apostaría yo? En este caso como representante del PRD, yo le apostaría más a que al candidato, hablemos a la Diputación Federal, voy a hablar de aquí abajo, saliera de la sociedad civil. La gente ha perdido credibilidad, Fernando, créeme, la gente ha perdido credibilidad en los políticos. De ladrones y sinvergüenzas no los bajan, con justa razón, porque hemos visto pasar políticos y más políticos, y es muy cierto. Hoy me pongo en ese nivel, hoy me pongo en ese nivel, y no soy tonto porque veo mi realidad. La gente ya no cree en los partidos políticos. Llámese hasta Morena, ya no creen porque son unos desgraciados bandidos. Pero que salga del frente. Hablemos del frente. La sociedad, ¿no? Yo soy de la idea que PRI, PAN y PRD deben de pasarle y recargarse en la sociedad, y decirle, tengan, ustedes ponen candidatos. Sí. Condición número 1, honestidad. Condición número 2, que quiera a su bendito pueblo o a su distrito. Y compromiso 3, que si no puede, que renuncie en el primer año de ser posible. Esos son compromisos que debemos de asumir. Pero si es tiempo, hoy es tiempo y es el momento de la sociedad civil. Reitero, ya la gente no cree en esos políticos bandidos y sinvergüenzas. Ya no creen. Quienes te prometen, quienes andan por ahí tomándose fotos, cargando un niño, recargándose o abrazando a una señora o un señor con silla de ruedas. La gente ya no es tonta. Que se meten al agua de lluvia. Todo ese tipo de estrategias ya chole. Ya eso ya pasó, ya es parte del pasado. Esa es la parte que debemos cuidar como oposición. Por eso yo digo, Fernando, y vuelvo a repetir, invito a todos nuestros amigos que nos sigan a través de este medio, necesitamos votar por la persona. Hoy te pregunto, ¿dónde está Tania? ¿Dónde está la famosísima Cheva que se la jugó con Javier Duarte y se benefició con un chingo de placas de taxi? ¿En dónde están? ¿En dónde está Amado Cruz Malpica? ¿Dónde está nuestra flamante secretaria de Energía que prometió que cuando iba a ser diputada, prometió ver la cuestión de bajarle el precio de la luz eléctrica? ¿Dónde está Rocío Nale? ¿Qué ha hecho Rocío Nale? Hoy veracruzana, hoy jarocha, reniega de sus propias benditas raíces de Zacatecas. ¿En dónde está? Hoy Rocío Nale, con todo lo que se han chingado de Dos Bocas, tiene para pagar 10, 15, 20 campañas para gobernadora. Muerta de la risa, vaya. Sin duda. Entonces, ¿dónde están estos el día de hoy? Quienes nada más por el bendito voto, ahí están. Sí. Pero todo se debe a que, reitero, a que la gente es agradecida, yo le reconozco, es agradecida y leal a quien de cierta manera les está brindando un apoyo económico. Por eso es muy importante reiterar en eso, que no los amenacen. Nadie les va a quitar ese apoyo y las becas que le dan a nuestros jóvenes es de ustedes. Eso está o se elevó a rango constitucional. Ya aparece en la Constitución. No va a haber, por lo menos ahorita, poder alguno que les quite eso, porque está en la Constitución. Y fue aprobado por la mayoría en el Congreso. Claro. Que sí es cierto, que algunos partidos o algunos diputados no apoyaron, pues que vayan, ya saben a dónde esos diputados al carajo. Pero ok, hoy ya tienen ese repollo, hoy ya tienen ese apoyo y nadie se los puede quitar. Si pasa un bendito siervo de la nación a chantajearlos, no lo permitan y córranlo. Córranlo de su casa, porque nadie puede amenazarlos ni chantajearlos. El voto es libre, secreto y soberano, y emana de la misma Constitución el poder ejercer ese voto libre, secreto y soberano por quien ustedes gusten. Claro. Y si quieren seguir siendo agradecidos con el señor presidente, adelante. Nada más se trata de hacerles entender y ver que ese dinero que ustedes reciben no sale de la bolsa de este señor, sino de todos los que pagamos impuestos. Así es. Segunda, que ese dinero y ese recurso nadie se los va a quitar. Pero si aún así, sabiendo de todo esto que yo les estoy comentando, dicen, seguimos con López Obrador, adelante señores,
Ustedes tienen la última palabra, es lo que les puedo decir. Claro. Oye, y ya por último, Roberto, aprovechando ya, porque digo, caray, no puedo negar esta pregunta, ya aprovechando, Roberto, Xóchitl Gálvez. ¿Qué te pareció o qué te parece la llegada de Xóchitl Gálvez? Para terminar, porque con Roberto García Alonso podemos pasar horas platicando, porque hay mucho que platicar con él. Pero no quería yo despedirme de nuestro auditorio. De Xóchitl Gálvez, Roberto. Yo la veo muy bien a Xóchitl Gálvez y también soy muy abierto y muy directo. Xóchitl Gálvez para mí es la mejor de todos los que estén por ahí. Muchos de esos que andan por ahí sabemos pues que tienen cola. Y al tener cola prácticamente se ponen de a pechito. Te voy a hablar del lenguaje de algunos. Algunos de esos se pondrían de pechito con el simple hecho de decir que van adelante y que van a ganar, porque inmediatamente les jala la pita López Obrador. Muchos de los que andan por ahí o que quisieron jugarle al vivo tienen mucha cola y lo primero que iban a hacer sería someterlos. ¿Por qué? Porque luego le activan alguna denuncia y todo. Y de cierta manera, Xóchitl Gálvez no tiene cola. Yo veo que pueden decir, no hombre, son los mismos bots, es lo mismo que suelta el gobierno para desprestigiarla. La señora ha dicho que si ven algo chueco en la cuestión de sus contratos, adelante, que la señora no tiene miedo. Lo que sí te puedo decir es que quien subiera al ring, López Obrador iba a tratar de desbaratarlo. Claro. Así de sencillo. A desbaratarlo completamente. Fue Xóchitl Gálvez la que tuvo los suficientes ovarios, como ya lo dijo ella, se subió al ring y sabía lo que se le venía encima. Y la mujer sigue sin rajarse. La mujer que hablan y dice que vendió gelatinas, qué bueno, yo conozco chicleros, paleteros y se sienten orgullosos de su oficio. Claro. En cambio, ¿qué es lo que le han respondido al señor López Obrador? El amigo que decía que con 200 pesos él se mantenía y mantenía 3 talegones o 4 talegones más, pues imagínate de dónde. Sí. Pero solamente sus fanáticos, sus chairos son los que le creen, porque realmente con 200 pesos ¿quién chingado se sostiene? Pero ya dijeron por ahí, Marcelo Ebrard, hay que reconocerle, yo jamás hubiera pensado que le haría esa chicanada López Obrador a Marcelo, cuando Marcelo fue el que le entregó miles de millones de pesos para sostener su movimiento y mantener a su familia de López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno, Marcelo Ebrard lo apoyó mucho, hay que reconocerlo. Pero además, los mismos diputados y senadores del PRD, porque en ese tiempo estaba en el PRD, apoyaron a López Obrador, cada uno le daba un 15% de su sueldo salario, hay que decirlo como es. Es decir, es mentira que López Obrador con 200 pesos se mantuvo. Por eso le sacaron su librito del cash, porque el señor decía que no utilizaba tarjetas de crédito. Pues ¿para qué chingo quería tarjeta de crédito? Pues con todo el cash que manejaba y que iba acumulando, más aparte los moches a los diputados y senadores del PRD, pues de ahí sacó el señor, de ahí sacaba para vivir. Más lo que le pasaba por ahí, Marcelo Ebrard, más lo que le pasaba a Ribó, que era el consentido, el de los segundos pisos, el esposo de Yasmín Esquivel, de la ministra pirata. Entonces, pues claro que de ahí se sostuvo el señor. Claro. Pero como siempre, el señor miente con todos los dientes y siempre ha mentido. Quienes conocen la historia de Andrés Manuel López Obrador, nadie mejor que los propios tabasqueños. Desde ahí el señor amenazaba y chantajeaba a Pemex y era Desarrollo Social, que en ese tiempo todavía funcionaba ese departamento, era el que le pasaba su lanita a López Obrador para que se fuera tranquilito, porque amenazaba siempre con cerrar las válvulas o hacer volar tuberías y su sonda y media. De esa manera chantajeaba y era Desarrollo Social a través de un gran amigo que en paz descanse, don Carlitos, era el que le daba, don Carlitos le daba su lanita a Andrés Manuel López Obrador para que dejara de estar chingando. Y de esa manera todos conocen, ve el tema de su hermano Arturo López, sí. Lo desenmascara, ¿quién es su propio hermano? Y luego, ¿qué hace López Obrador? Prácticamente lo negó como en su momento Pedro negó a Dios. Sí. Entonces fue de la misma manera como López Obrador negó a su propio hermano. Aplicó la de Pedro, cuando negó antes de que cantara el gallo, lo negó. Sí, de esta manera es como López Obrador ha ido, pero ha sido a base de mentiras, como ha estado gobernando. Los invito a que escuchen las mañaneras y vean las mentiras. Nada más,
no se le acerquen a hacerle alguna pregunta incómoda para el Señor, porque van a conocer su furia y su ira que desate el Señor en contra de quien sea. El Señor no escucha, el Señor está cegado completamente y su única palabra es la de Él como Rey. Nuestro Rey que hoy vive en un palacio y que decía humilde y que comenzó con un Zurito y que luego comenzó con un Jetta y hoy tiene una docena de Suburban blindadas a su disposición. Así de sencillo. Aquel que se quejaba de todo eso, ¿no? Con una enorme colotota para terminar. Pero vamos con Xóchitl Gálvez, Fernando, vamos con Xóchitl Gálvez. Yo creo ella es la mejor. Escuchar tu punto de vista sobre Xóchitl Gálvez ha sido interesante porque vino a darle mucho ánimo, mucho entusiasmo a la sociedad. Y es mujer. Y es una mujer muy desafortunadamente, el señor Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser misógino, machista. Él él sea lo que sea el señor, hombre, mujer, el señor va con todo, es decir, no respeta, ofende, es decir, el señor está desatado. Pero eso, Fernando, lo hace el pinche poder, la ambición del poder. Eso es, se perdió. La ambición del poder vuelve loco a cualquier persona. Siempre hay un dicho que dice, dale dinero y poder y loco se quiere volver. Y esa es la cuestión que hoy está pasando, no nada más con él, con muchos que conocemos por ahí, y algunos que son hasta presidentes municipales. Tienen dinero, tienen poder y ya se volvieron locos. Esa es la triste realidad, Roberto. Nuestra realidad que vivimos. Ha sido un placer y ha sido un gusto platicar con Roberto García Alonso, delegado distrital de los distritos 29 y 30 del PRD. Roberto, te agradezco mucho. Mi Fernando, te agradezco, eres muy amable, gracias por la invitación, estoy a la orden. Pues la oportunidad de la entrevista, un personaje que de verdad mucho que hablar con él, así que Roberto, nos reiteramos como siempre, las puertas de este medio de comunicación están abiertas para las veces que tú quieras venir, volver a seguir platicando de los temas tan importantes que se vienen desarrollando diariamente y que seguramente van a arreciar, Roberto, con el transcurso de los días, ¿no? Vamos a ver todavía cosas, yo diría. Y vendrán cosas peores, y se verán cosas peores, dice la Biblia. Y se verán cosas peores. Así que muchas gracias, Roberto. No, te agradezco, Fernando, gracias. Y estamos a la orden como siempre. Gracias, muy amable. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta importante entrevista con Roberto García Alonso, un personaje político que es ampliamente conocido en todo el estado de Veracruz, en toda la zona sur, por su trabajo institucional que siempre ha desarrollado y que nos ha dado mucho gusto tenerte aquí en este espacio, Roberto. Gracias. Gracias nuevamente y gracias a todos los amigos que nos siguieron a través de este importante medio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Adiós.